Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio, un enigma que ha estado dando vueltas en el fascinante mundo de las celebridades, y específicamente, en el de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Hande Erçel. Si te gusta el contenido de moda, el estilo de las estrellas, y un buen toque de misterio, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a desentrañar el posible significado de esa enigmática K que hemos visto lucir a Hande en su pulsera. Sí, esa pequeña inicial que a veces pasa desapercibida, pero que, como sabemos, en el mundo de los famosos, cada detalle puede ser una pista, una declaración de intenciones, o simplemente un recuerdo muy especial. Así que prepárense porque vamos a investigar, a teorizar, y quién sabe, quizás a descubrir algo realmente interesante. Y antes de empezar a desgranar este misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así nunca se perderán nuestros próximos vídeos llenos de curiosidades, análisis de estilo y un montón de contenido que sé que les va a gustar. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como les comentaba, la protagonista de nuestro enigma de hoy es Hande Erçel. Para quienes no la conozcan, Hande es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Con su carisma, su talento y un estilo impecable, se ha convertido en un referente de moda y belleza. La hemos visto brillar en series que han sido verdaderos éxitos, y cada uno de sus pasos, cada uno de sus looks, es analizado y admirado por miles de seguidores. Y es precisamente en uno de esos detalles, aparentemente pequeños, donde reside nuestro misterio, una pulsera que suele llevar, y que lleva grabada una misteriosa K. Al principio podría parecer una simple inicial, quizás la de un diseñador, una marca, o incluso un guiño a un personaje. Pero cuando una figura pública como Hande Erçel usa un accesorio de forma recurrente, y lo combina con su exquisito gusto, es natural que despertemos nuestra curiosidad. ¿Qué significa esa K? ¿Esconde alguna historia, algún afecto especial, un recuerdo imborrable? A lo largo de los años, hemos visto a Hande Erçel lucir esta pulsera en diversas ocasiones. Ya sea en alfombras rojas, en eventos casuales, o incluso en fotografías compartidas en sus redes sociales, la K está ahí, sutil pero presente. Y esta recurrencia nos lleva a pensar que no es un accesorio cualquiera. Podríamos pensar en varias posibilidades, y es aquí donde entra la parte divertida de nuestro análisis. La primera y quizás más obvia, es que la K represente una inicial de alguien muy importante en su vida. En el mundo de las celebridades, las relaciones personales, tanto amorosas como de amistad o familiares, son a menudo fuente de inspiración y de detalles significativos. Podría ser la inicial de una pareja, un amigo íntimo, o incluso un miembro de su familia. Hemos visto a Hande mantener relaciones sentimentales que han sido muy mediáticas, como su relación con el cantante Murat Dalkl, o su más reciente romance con el empresario Hakan Sabank. Si bien la inicial H de Hakan podría parecer más lógica en este último caso, a veces los significados son más profundos o incluso simbólicos. ¿Podría ser la K un guiño a alguien del pasado, o quizás una persona cuya inicial no es la obvia? Otra posibilidad que siempre está presente en el universo de las estrellas, es que la K se refiera a un lugar. Tal vez una ciudad que la vio crecer, un destino que le trae recuerdos imborrables, o un sitio donde vivió momentos muy especiales. Turquía tiene ciudades preciosas, y el mundo entero está lleno de lugares con encanto. Podría ser la inicial de un barrio, una región, o incluso un país que tenga un significado especial para ella. Imaginemos, por ejemplo, si la K representa alguna ciudad en el extranjero donde vivió una experiencia transformadora o donde conoció a alguien importante. La conexión entre las personas y los lugares es muy fuerte, y muchas veces elegimos llevar con nosotros símbolos que nos conectan con esas memorias. También podríamos considerar la opción de que la K sea un detalle relacionado con su carrera profesional. Quizás la inicial de un proyecto que marcó un antes y un después en su trayectoria, el título de una película o serie que le traiga grandes recuerdos, o incluso el nombre de un personaje que interpretó y que dejó una huella profunda en ella. Hande ha tenido una carrera meteórica, y ha participado en producciones muy exitosas como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz, o Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional. ¿Podría la K ser un acrónimo o una inicial relacionada con alguna de estas series, o quizás con alguna que aún no conozcamos públicamente? A veces los actores de
Arrollan un vínculo muy especial con los personajes que interpretan, y llevar un recordatorio de ello puede ser una forma de honrar ese trabajo y esa conexión. Ahora, no podemos olvidar el mundo de la moda y las marcas. Es muy común que las celebridades usen joyas de diseñadores reconocidos, y algunas marcas utilizan iniciales o símbolos en sus creaciones. ¿Podría la K ser parte de una marca de joyería específica que Anne Derzel admira o que le ha sido regalada? Muchas marcas de lujo o incluso diseñadores emergentes buscan elementos distintivos en sus colecciones, y una letra grabada es un clásico. Sin embargo, dado que Anne suele ser bastante discreta con la marca de sus accesorios en general, si fuera una marca famosa, podríamos esperar algún tipo de mención o un estilo más ostentoso, cosa que no parece ser el caso. La simplicidad de la pulsera sugiere algo más personal. Además de estas opciones más directas, existe la posibilidad de que el significado de la K sea más abstracto o simbólico. Podría ser una palabra clave para ella, un mantra personal, un recordatorio de un valor o una cualidad que ella aprecia. En la vida a veces utilizamos palabras o iniciales que nos inspiran, que nos dan fuerza o que nos ayudan a mantener el rumbo. Podría ser algo relacionado con la fe, con la esperanza, con la perseverancia. En el mundo del espectáculo, donde las presiones son muchas, tener un ancla personal, algo que te recuerde quién eres y que es importante, es fundamental. Otra interpretación que podríamos barajar, y que es bastante popular en las redes sociales, es la conexión con sus fans. A veces las celebridades crean iniciales o símbolos que representan a su comunidad de seguidores. Podría ser una forma de agradecer el apoyo incondicional, de sentirse conectada con las personas que la admiran y la siguen en su día a día. Los fans a menudo buscan formas de identificarse con sus ídolos, y un detalle como este en la pulsera de Anne podría ser un código secreto compartido entre ella y su fandom. Y no podemos ignorar la posibilidad de que sea un regalo. Un objeto dado por alguien querido con un significado profundo para el dador y el receptor. Un regalo bien elegido con una inicial grabada, puede ser un tesoro personal que se lleva consigo siempre. Podría ser un regalo de aniversario, de cumpleaños, o simplemente un gesto de amor y aprecio. Para intentar dilucidar este misterio, hemos revisado entrevistas, publicaciones en redes sociales, y hemos analizado fotografías de Anne Derzel a lo largo del tiempo. Sin embargo, hasta la fecha, Anne no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el significado de esta K en su pulsera. Y es precisamente esta falta de confirmación lo que alimenta la especulación y el debate entre sus seguidores. Cada vez que aparece en una foto, los comentarios se llenan de preguntas y teorías. Si nos ponemos a pensar en las parejas que ha tenido, su relación con el actor Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas por el público. Si la K hiciera referencia a él, podría ser una forma de mantener un recuerdo de esa etapa de su vida, o incluso una señal de que aún guarda un cariño especial. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones sentimentales pueden tener múltiples etapas, y a veces los recuerdos se quedan, pero la vida sigue adelante. Por otro lado, su actual pareja, Hakan Sabancı, es una figura pública muy conocida en Turquía. Si bien su inicial es H, no es imposible que exista alguna conexión. Quizás la K venga de un apodo, o de una historia que solo ellos dos conocen. O tal vez, como mencionamos antes, la relación actual no tiene nada que ver con esa K específica, y sea un recuerdo de una etapa pasada o de otra persona. La belleza de estos misterios es que nos invitan a imaginar, a conectar los puntos, y a crear nuestras propias narrativas. Y en el caso de Anne Derzel, su estilo, su elegancia y su presencia escénica nos llevan a creer que cada detalle que elige llevar consigo tiene una razón, una intención. La pulsera con la K se ha convertido en un sello distintivo, un pequeño enigma que la rodea y que aumenta su aura de misterio. Algunos seguidores más observadores han intentado buscar patrones en las fechas en que ha lucido la pulsera, o en los eventos a los que ha asistido. ¿Fue un regalo de cumpleaños en un año específico? ¿Lo empezó a usar después de un evento importante? Estas son las preguntas que nos hacen sumergirnos en la vida pública de una celebridad con un ojo casi forense. Y es que piénsenlo bien, en un mundo tan mediático, donde las vidas de las celebridades están constantemente expuestas, estos pequeños detalles son a menudo las únicas ventanas que tenemos hacia su mundo interior, hacia sus emociones, hacia lo que realmente les importa. Una pulsera, un collar, un anillo pueden contar historias que las palabras no siempre alcanzan a expresar. Personalmente me inclino a pensar que la K tiene un significado muy íntimo y personal para Anne Derzel.
Ya sea la inicial de un ser querido, un lugar especial, o una palabra inspiradora, lo que está claro es que para ella es importante. Y es precisamente esa conexión personal lo que hace que un objeto sea más que una simple joya, lo convierte en un amuleto, en un recordatorio, en una parte de su historia. Hasta que Anne de Hercel decida compartir públicamente el significado de su pulsera con la K, seguirá siendo un fascinante misterio, un tema de conversación recurrente entre sus fans y en los círculos de la moda y el espectáculo. Y quizás en esa incertidumbre radica parte de su encanto. Nos permite especular, debatir e incluso, en cierto modo, sentirnos más cercanos a ella al intentar descifrar sus secretos. Así que en resumen hemos explorado varias posibilidades, la inicial de una persona querida, un lugar significativo, un proyecto profesional, una marca de moda, o incluso un concepto abstracto o un símbolo personal. La verdad es que sin una confirmación directa de Anne, todas son hipótesis válidas y nos permiten apreciar la complejidad y la riqueza de su vida, tanto personal como profesional. Ha sido un viaje intrigante intentar desentrañar el significado de esta pequeña pero significativa K. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de la K en la pulsera de Anne de Hercel? Dejen sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Estoy deseando leerlas y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Anne de Hercel o que disfrute de estos pequeños enigmas de la cultura pop. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más estilo y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.